Mis hermanos, bendiciones, qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, estamos en una serie de cómo perdonar. ¿Y por qué es tan importante cómo perdonar? Porque las personas que no perdonan, o las personas que no se dan el perdón, o no se perdonan a sí mismos, tronchan su vida. ¿Cómo así que tronchan su vida? Sí, porque gastan la mayoría. Imagínense esto, que si nosotros, está comprobado científicamente, los seres humanos, hay un 10% solamente de cosas que se nos escapan de nuestro control. Y cuando nos pasa eso, gastamos el 90% de todo el tiempo y de todos nuestros pensamientos tratando de ver cómo controlamos el 10% que no tenemos acceso para controlar o que no pudimos controlar. Y nos desgastamos tratando de manipular, arreglar, dominar, controlar el 10% en vez de vivir el 90% que sí podemos manejar. Bueno, las personas cuando están en amargura, en odio, en rencor, en ira, en enojo, en ganas de venganza, de suicidio, de matar por lo que han sufrido, por el daño que les han hecho, ya no utilizan el 90% para ganar el 10%. Ahora es el 100% tratando de ver cómo se sale de algo que no dominó, pero que ya le pasó. Y uno lo puede arreglar. Entonces se ata al pasado de tal manera que el presente lo es pensando cómo va a solucionar lo que ya pasó. Y vende su futuro porque aún no ha llegado el día de mañana y ya está pensando para mañana qué va a ser referente de eso. O sea que es una persona atada a la pérdida, porque lo que sufrió fue pérdida. Cuando nosotros entramos en ese odio y en ese rencor constante y esa sed de venganza, la gente te hace el daño a ti, pero peca contra Dios. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Gracias por preguntarme. Eso quiere decir que tú sufres el daño del pecado, la acción de una persona. Entonces tú te cargas ahora el daño más el pecado, porque no te perdonas a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder perdonar? Cuando nosotros podemos entender que muchas veces nosotros no maquinamos ese mal, nosotros no pensamos en que nos pudiera suceder. Fuimos tal vez inocentes y cándidamente a sufrir el daño que nos hicieron, pero nos sentimos culpables por no haber estado atentos, vigilantes, por no haber tenido el don de sospecha. Sospecho que me va a pasar, sospecho que me lo van a hacer. Y entonces nos damos por candidez y nos duele. Cuando tú no eres capaz de reestructurar eso, te vas a ir consumiendo todos los días y van a nacer muchas raíces de amargura y vamos a contaminar a todos los que viven con nosotros. Que eso es lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. No podríamos entender por qué padres o madres traen hijos al mundo no conscientes de que les van a hacer daño o con conciencia de que se los van a hacer o pensando que no le van a hacer daño y luego en las presiones de la vida los maltratan, los ultrajan, los insultan, los rechazan. O como ha sucedido que se ve mucho en este tiempo, que se divulga, porque posiblemente pasaba mucho antes, pero no tenía la publicación de hoy. Padres violando hijos e hijas, haciendo droga o alcoholismo con los propios hijos. La pregunta es, ¿por qué son malos con ellos o por qué los abandonan? ¿Por qué les causan tanto daño emocional? ¿Por qué desahogan sus enojos y sus frustraciones con los hijos? ¿Por qué un padre tiene que castigar brutalmente sus hijos? ¿Por qué como si fuera su enemigo?
sabiendo que es más débil que él, sabiendo que no se puede defender, sabiendo que si le dice una palabra le aumenta el castigo. ¿Por qué esa brutalidad con alguien que no se puede defender? ¿Por qué después de esos castigos o de esas flagelaciones o de esos insultos o de ese aplastamiento de su ser interior, sabemos que vamos a tirar a esos hijos a la calle? Porque aunque no se vaya de la casa, él va a estar en la calle formando su carácter. Él va a estar en la calle alimentando su odio, su dolor, su rencor. Va a ser un marginado social más. ¿En qué va a caer? En adicción a drogas, a prostitución. Una niña se encuentra con una mujer que hace el papel como de madre, la que no tiene, pero ya lo que no sabe es que esa mujer es una mujer lesbiana, por ejemplo. Y entonces bajo el alimento del amor y la caricia de ternura, termina con ella en actos sexuales contrarios a su naturaleza. E igualmente con los hombres, buscando el cariño y el amor del padre, otro hombre homosexual comienza a abusarse de la situación y comienza a llevarlo a su depravación. Y lo grave es que estos jóvenes muchas veces se quedan ahí establecidos, porque encontraron en apariencias que esas personas les daban confianza, seguridad, ternura, amor. Entonces, los caminos sexuales comienzan a tener un cambio de mentalidad contra lo natural. ¿De dónde empezó todo esto? Por unos padres que no pudieron darle a sus hijos lo que cuando se casaron por amor supuestamente iban a vivir con su pareja: llevarlos a amor. Muchos de estos jóvenes comienzan a salir a meterse en satanismo, en brujería, hechicería, buscando todos los amuletos, todo lo que la gente les diga para cambiar sus vidas, cuando van a empeorarlos. Y tú me dirás, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Bueno, yo te quiero decir que Dios no se ha movido del lugar en donde está. El problema es que hay un espíritu dominante en esas familias. Regularmente tú vas a ver que el papá hizo lo mismo que su abuelo, que su padre, el tatarabuelo, y viene por varias generaciones. Viene sucediendo lo mismo. La madre se entregó a los 17 años, quedó embarazada, tuvo la hija, la madre tiene 30 años, apenas está tratando de organizar su vida, y ya su hija a los 15 quedó otra vez embarazada. Y se repite con la nieta lo mismo y sigue la misma cadena. Igual con el alcoholismo, con la droga, con la prostitución, con el homosexualismo, el lesbianismo, con la miseria, con la pobreza. ¿Cómo me gustó ver en televisión en días pasados? Porque dedico el sábado varias horas en la tarde para ver televisión, noticias, sobre todo los reportajes científicos, históricos. Me gusta ver mucho el accionar de los animales, aprendo muchísimo. Algún día te contaré cómo aprendo de ellos. Tú dirás, un ser humano aprendiendo del comportamiento de un animal. Es que a veces los animales son mejores padres que los seres humanos. Entonces hay que aprender. Si no hay modelos buenos que tú puedas ver, tienes que mirarlos a ellos. Profeta, eso que está diciendo es una aberración. Bueno, mira las familias de hoy y mira los animales cómo protegen a sus críos, cómo los alimentan, cómo los defienden. Te vas a dar cuenta que hasta dónde hemos llegado, que hay que mirar las familias de los animales para saber cómo el hombre racional, el único animal racional, entre comillas, no piensa. Y estaba mirando un boletín científico y me impactó demasiado, no lo había llegado a ver. Y ese boletín científico estaba informando lo siguiente, ¿no? Algo que yo he leído por muchos años
en la Biblia. Le hicieron una prueba hace muchos años atrás. Yo era el que estaba atrasado en ver el boletín informativo ese. En la sangre, buscando cómo poder arreglar molecularmente todas las cosas que vienen en el ADN de las personas, que genéticamente se trae la enfermedad de uno al otro y se sigue, y que la tatarabuela murió de cáncer al seno, la abuela de cáncer al seno, la mamá de cáncer al seno, y ahora la hija también tiene cáncer al seno. Cuando la Biblia habla de que el castigo de los padres va a llegar hasta la 4ª generación después de él por lo que él hizo. Y entonces este boletín científico informaba de cómo cogieron a 4 padres, los colocaron en un cuarto, les sacaron sangre, pruebas de sangre, llevaron las pruebas de sangre al cuarto enseguida, le pusieron a la prueba de sangre unos electrodos para marcar los tipos de sensaciones y emociones que esas personas sentían. Y a los pacientes, a los 4 pacientes que estaban en el otro salón, le hicieron lo mismo. La sangre que le sacaron estaba en un tubo de ensayo. Resulta que les pusieron una película súper violenta, de sangre, de muerte, de esas que mete la mano y le saca el corazón y el hígado y cosas así bien que te impactan. Y unas caídas terribles de unas alturas tremendas. Cada vez que estos 4 pacientes se alteraban, la sangre que estaba metida en un tubo de ensayo en el otro cuarto registraba las mismas alteraciones que los pacientes que estaban allá metidos. Entonces llegaban a la conclusión de que en la sangre, en la vida que hay en la sangre, aunque esté separada del cuerpo, sigue sintiendo las mismas cosas. ¡Wow! Eso me impactó mucho. Pero no había todavía terminado con la historia. Trajeron sus hijos. Y al sacarle la prueba, sus hijos, al mostrar la misma película, se impactaban en las mismas partes. Y se le sacaron la prueba de sangre y pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que no hayamos podido entender algo que hace más de 7.000 años está escrito, o 8.000 en algunos casos, de que las maldiciones van a alcanzar 4 generaciones? Eso mejor dicho, lo que caí fue de rodillas para decirle: Señor, ¿cuántas cosas yo debí haber destruido en el nombre de Jesús que todavía han caminado de mis ancestros? Porque tenemos la autoridad en el Señor y el poder de arreglar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de nuestra descendencia. De igual manera, cuando tú siembras para el Señor, tú estás sembrando para ti, para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. La bendición se siembra para 4 generaciones, pero la maldición también. Y esta es una serie en la que estamos hablando no de la bendición para 4 generaciones, sino de la maldición para 4 generaciones. Porque tú dirás: bueno, ¿y entonces por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, es que el castigo que viene en una de tus generaciones, atrás de ti, está cumpliendo propósitos en tu vida. ¿Y yo por qué tengo que pagar por lo que hizo fulano? No, es que fulano le entregó esas áreas al enemigo. No están en la mano de Dios. Dios quiere recuperarlas para Dios cambiar la vida de esa persona. Para que en ese punto se rompa el dominio de ese espíritu que está esclavizando a esas familias en el robo, en la prostitución, en la drogadicción, en la pornografía, en la violencia, en el maltrato, en el abuso verbal, en el abuso físico, en la mentira, en la venganza, en la rencilla, en la división, en el enredo, en el barullo, en el bochinche.
pero es algo que Dios lo va a hacer cuando se lo permitamos. ¿Por qué te quiero traer a esto? Porque tú tienes que tomar la determinación de que si tú no lo haces, tus heridas van a convertirse cada día en más grandes, van a ser llagas putrefactas, cancerosas, que cada vez te va a llevar a enfermedad física fuera de que te está matando todos los días espiritualmente. Y tienes que darte cuenta que lo más importante cuando tú tienes odio, rencor, ira, enojo por lo que te pasó, que tú no puedes cambiar lo que te pasó, que tú no puedes vivir planeando cómo vengarte o a lo último hasta agotarte de que no le puedes hacer daño a la persona y decir, pero yo voy a comenzar a desear que le vaya mal y le tiene que ir mal. Que todas estas cosas que nosotros maquinamos, lo que hace es enfermarnos a nosotros y desgastarnos. Hasta que tú no entiendas eso, tú no vas a poder comprender el perdón de Dios y por qué murió en la cruz. Porque tú estás uniendo el pecado y el hecho en una sola cosa. Cuando una persona te humilla, te traiciona, te es infiel, o te causa ofensas, te desprecia, te abandona, te somete a abusos físicos o espirituales, ese es el hecho del pecado, de la mala acción de la otra persona. Ese no es tu pecado, contra ti se hizo daño. El pecador cometió una ofensa contra ti. No cargues el pecado más la ofensa. La ofensa ya pasó, no la puedes curar, no la puedes traer aquí y revertirla. Ya pasó. Lo que te atormenta es el pecado. El que por qué no hay justicia contra la falta que te cometieron. Tienes que entender una cosa. La justicia y el pecado son diferentes. El pecado es la acción que se comete contra Dios y la falta es contra ti. Mira a ver si puedes coger esto bien fácil. El pecado, el agresor lo comete contra Dios, pero la falta contra ti. Dios se va a encargar de hacer justicia por ese pecado. La gente se puede arrepentir, pero a veces queda consecuencia del pecado. Ejemplo, una persona es llevada al homosexualismo, se arrepiente, Dios lo perdona, es su hijo, pero tiene SIDA. Otra persona fue infiel, se arrepiente con su esposa o se arrepiente con su novia, pero hay una mujer embarazada que va a tener un hijo, hay una consecuencia. Una persona tuvo enojo, ira por algo que le pasó. En varios segundos mata a otra persona. Se arrepiente. Dios lo perdona, pero mató a alguien. Hubo una consecuencia. Ahora, nosotros que estamos vivos, que posiblemente estés en una enfermedad o en una opresión económica de miseria, dado a lo que te hicieron o a lo que te expusiste que te causara. La consecuencia la vamos a tratar aparte y el pecado lo vamos a tratar aparte. Lo primero que hay que hacer es quitar el pecado del medio para poder que el Señor Jesucristo intervenga a favor tuyo. Pero si el daño me lo hicieron a mí, sí, pero tienes ira, enojo, amargura, sed de venganza. Tú dices que has perdonado, pero cuando sientes que algo pasa mal, te corre un vientecito de, ay, qué rico que le está pasando. O sea, todavía tú estás contaminado. Lo primero es arreglar las cosas con el Señor. Y vamos a hablar de el que recibe la ofensa. Porque tiene que arrepentirse tanto el que la comete como el que la recibe. El que la recibe porque de la ofensa comienzan a hacer el pecado.
Porque el enemigo sabe que tiene un imperio sobre esa familia. ¿Y qué diremos cuando hay lugares que son belicosos? Se ha contaminado por años a cientos de miles de familias. Entonces se continúa por lo mismo y en lo mismo. Pero tú hoy tienes la oportunidad de romper el eslabón, la atadura, la cadena que ha tenido a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus hermanos, a tus tíos, a la familia. Tú tienes que pararte hoy y decir: yo voy a destruir este imperio de venganza, este imperio de odio, este imperio de raíces de amargura, de enojo, aún más enfermedades que han llegado a mi familia y no sabemos ni por qué. Tú hoy vas a decir: lo voy a romper. Primero voy a ir a Jesús para que me perdone por lo que yo siento. Es lo primero. Porque cuando tú vas a buscar el perdón de Dios, tú estás en el Getsemaní, en el lugar en donde el Señor fue a derramar su corazón después de haber hecho todo el bien a un pueblo, y ahora ese pueblo lo iba a justiciar, a matar por delitos que él no había cometido. Cuando él estaba allí en el Getsemaní, viendo en su espíritu cómo aquella gente que habían caminado, que era sordo y oía, que era ciego y veía, que eran epilépticos y habían sido sanados, leprosos, gente con diferente tipo de enfermedades, de columna, de la misma mente, y ahora esos mismos iban a ser parte del escuadrón que los iba a matar, que lo iba a matar a él. Pero no era el dolor de la falta que le habían hecho, era cargar el pecado de él. Y como eso es tan difícil para nosotros, Dios en su Cordero, en el preparado antes de que todas las cosas fueran hechas, como dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, que Él fue preparado antes que todo fuera hecho, y usa una palabra impresionante: fue inmolado. O sea, Dios lo mató antes de haberlo hecho. Es increíble lo que Dios hace. O sea, ya Dios había propuesto en su corazón que Él iba a venir aquí a la tierra a cargar el pecado. Pero cuando llegó el momento, Él que nunca había pecado, tenía que cargar el pecado de los que le iban a hacer daño, que todavía no lo habían hecho, cargar todos los pecados de toda la gente que había caminado con Él, incluidos los de sus discípulos. Pero su mirada tenía que seguirse extendiendo a través de los siglos hasta el día de hoy. Y quiero decirte que hoy no se acaba. Su mirada todavía sigue extendida hasta el día último en que la iglesia o los hijos de Dios sean arrebatados a encontrarse con Él en los aires, para volver a empezar en donde empezó la Biblia, en el paraíso. No hay nadie en el paraíso ahora. Algún día hablaremos de eso. Todos están en un lugar esperando que llegue la hora, y cuando la hora llegue, todos ellos bajarán con Jesús en las nubes, y nosotros seremos arrebatados, los que vivamos, conjuntamente con todos los que murieron, y nos encontraremos con Él en las nubes, y después vendremos a vivir a una tierra nueva que será un paraíso, porque volverá a hacer todas las cosas. Él dice que será nueva la tierra, y ahí estaremos con Él. Tú tienes que decidir hoy romper con todo lo que viene generacionalmente, o seguir con una llaga putrefacta que te va a llevar a la muerte, tanto física como espiritualmente.
Hoy es el día que tú tienes que entender que si te hicieron daño, tú te has continuado aumentando el daño. Porque el daño físico o espiritual ya pasó. El que le mete la leña para que siga ardiendo eres tú, al ocupar tu mente y todos tus pensamientos y tu memoria y sujetar tu voluntad y tu albedrío a que vivan solamente encadenados a lo que continuamente piensas. Pero tú puedes romper todo eso cuando puedes decidir: hoy se acabó. Yo quiero saber cómo soy libre. Y esa es una palabra maravillosa que cuando tú la dices, en los cielos todo el mundo comienza a mirar y los ángeles a aplaudir y los arcángeles a decir: miren, preparen las bendiciones. Hay alguien allá afuera que ha entendido lo que es el perdón y perdonar, porque a eso vino Dios. Por eso se hizo hombre. Por eso la palabra de vida se encarnó en Jesús. Y cuando ésta se encarna en ti, tú empiezas a conocer el único propósito de Dios para haber venido a la tierra. Profeta, ¿y cuál es ese propósito? Gracias por preguntarme. Amanecieron preguntones, ¿no? Sí, los estoy mirando. Eso quiere decir que lo único que a Dios le interesa es que el pecador abandone su vida de pecado, que él entienda que su vida tiene que ser cambiada, puede ser cambiada, tú puedes cambiar, Dios quiere el cambio y Él te va a ayudar. No falta sino con decir: basta ya, quiero que todo cambie. Profeta, ¿y cómo hago? Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a mirar algunas escrituras y te vas a dar cuenta de esta maravillosa noticia. Todo tu pecado va a salir huyendo. El que tiene que tener miedo del cambio es Satanás, porque lo vas a echar a patada de tu corazón y de tu mente, de tu voluntad, de tu albedrío, de tu memoria. Aunque en los recuerdos esté, va a estar sujetado por el amor de Dios que te va a invadir, por la misericordia, por la compasión de Dios que te va a abrazar en este día. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte entró por el pecado. ¡Ah, esto es tremendo! Mira, hay palabras y cuando yo las leo en la Biblia digo: Señor, ¿cómo hago esta fiesta? Mira, se refiere al pecado en la eternidad, pero al tiempo lo que nos acongoja a nosotros. Por un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre se llamó Adán. Cuando el pecado entró por él, porque le vendió sus sentidos a Satanás y comenzó a alimentarse de la vida de él, porque ese era el árbol que no podía comer. Dejó de alimentarse de Dios para alimentarse de lo que el diablo le decía. Mientras tú te estés alimentando de lo que te pasó malo, que no vino de Dios, porque Dios no te hace daño, el pueblo recibe daño porque está apartado de la vida de Dios, porque sus ojos no miran a Dios, porque su oído no escucha la voz de Dios, porque no piensa en Dios, porque no habla de Dios, porque no alaba, adora y agradece a ese Dios. Por eso vino el pecado. Sí, pero ¿qué culpa tengo yo si eso lo hicieron atrás? Se repite la cadena porque Él está en control de todo eso. Se rompe el control cuando Jesús entra. Cuando la palabra de Dios comienza a invadir todas las cámaras de tu vida y de tu casa. Cuando el Espíritu Santo hace que la palabra en ti sea una espada de ataque. Cuando tu fe es un escudo para detener. Cuando tus pensamientos son de vida.
ahí cambia todo. Mira esto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto es maravilloso. Imagínate, a ti te pasa algo, y mientras tú no sepas que por la persona que te causó el dolor, entró el pecado a ti, tú no lo tenías. Tú llevabas una vida diferente. Pensabas que todo era armonía. Pero por culpa de alguien entró el pecado a tu vida y ese alguien era utilizado por el mal. Entonces ahora, sin que tú invites al pecado, el pecado comienza a hacer vida contigo. ¿Qué es lo que te he venido hablando de todas las ofensas, las humillaciones, los maltratos, las amarguras, los recuerdos que nos llevan a lo que vivimos? Pero mientras no entendamos que eso no era nuestro, eso vino a tomar en nosotros poder, fuerza, reino, no puedes desecharlo, porque vas a estar tirando al ofensor. Cuando tenemos que entender que si por uno entró el pecado en tu vida y que ese pecado te extendió a la muerte espiritual y física, si por ese vino y entró en ti y el que está dominando tu ser, el que lo está gobernando, tú ves cómo te enfermas, cómo vas a la miseria, cómo todo te sale mal, que cuando tratas de buscar algo te aparece algo pero de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que domina y siempre te va a estar llevando a otro espíritu de la misma forma. A veces cuando me toca dar consejerías, tanto a hombres como a mujeres, me doy cuenta de que la abuela fue violada, maltratada, abusada verbalmente después por su marido. Sus hijas pasaron por lo mismo, violadas, maltratadas, golpeadas, insultadas. Ahora sus nietas están en lo último también en lo mismo. Y llegan a la iglesia. Llegan a la iglesia o llegan a los brazos del Señor primero. Y entonces se encuentran con la vida de Dios. Se encuentran con que les enseñan que Dios es tan poderoso que cuando Él creó todas las cosas, Él lo creó en base a lo que Él habló. Eso quiere decir que la vida de Dios está en cada palabra. ¡Ay, santo! Eso quiere decir que cuando tú le recuerdas a algo que Dios creó, la vida de Dios, ese algo se estremece. Ese algo sabe que en su mente, así como en esos tubos de ensayo que te conté, le sacaron la sangre, la pusieron en otro cuarto, pero aunque estaba en otro cuarto, apenas sintió el remesón de lo que al otro lado estaba pasando, la mente que está dentro de cada célula trajo a conocimiento de dónde había sido hecho. Santo. Eso quiere decir que la muerte del pecado no estaba, pero ahora está. Pero también está la vida. Y cuando se le habla a la vida, ella expulsa la célula mala. Expulsa de ti aquello que te atormenta. Porque la mente de tus células tiene el ADN de Dios. Y cuando la palabra de Dios, que es vida, que lleva el ADN de Dios, penetra tu ser, esas células en su memoria, en su conciencia, tienen el sello de Dios. Por eso es que Dios murió por todo el mundo, aunque todo el mundo no voltee a mirar a Dios. Aunque millones sean más los que se vayan al lago de fuego, que los que puedan estar un día en el paraíso con el Señor.
ellos también tenían la célula de vida del ADN de Dios. Yo sé que eso es así y te lo voy a explicar. Yo vivo en una casa grande, tengo árboles frutales. Me acuerdo que duró como 7 o 8 años un árbol que no me daba frutos. Todos me daban frutos menos ese árbol. Y yo lo había comprado e injertado. Me lo vendieron con frutos antes de yo enterrarlo. Y llevaba como 7, 8 años y nada que me daba frutos. Y un día le apliqué este conocimiento. Le paré, lo cogí así por el tronco y le dije, ¿sabes una cosa? En tus genes, en tu vida, está la palabra que Dios dio al principio, que dijo que tú deberías de darme frutos para alimentarme. Y te quiero recordar que el Señor también, el que te creó, te dijo que si tú no dabas frutos, que te arrancáramos para que no ocuparan la tierra y sembrar un árbol que diera frutos. Así que te estoy contando así por las buenas o por las malas, como tú lo tomes, palito, arbolito, que si el próximo año no me das frutos, te voy a arrancar. Pero si tú me das frutos, te voy a abonar. Y te voy a querer mucho más de lo que te quiero, porque yo quiero mis árboles, yo le hablo a las flores, a mis orquídeas, a todo yo le hablo, porque sé que la vida de Dios está en mi boca y la muerte también está en mi boca. Déjeme decirle que antes de 3 meses ese árbol se puso blanquito de flores, porque recibió la orden que está en mi ser de parte del Dios que lo creó. Entonces yo pude entender este Romanos 5:12 fácil. Que si alguien ha cometido pecado contra Dios y me ha hecho mal a mí, ese hecho va a hacer que de mí nazca pecado. Porque va a haber odio, rencor, enojo, amargura, venganza, celos. Ya mi propósito va a ser cómo me la cobro. Y entonces ya voy a estar metido en otra dimensión que no es para lo que fui creado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y qué maravilloso cuando yo pude leer el versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinará en vida. Dí conmigo, si por la transgresión, si por la falta que una persona cometió contra mí, vino la muerte a mi vida, y es lo que estoy viviendo. También dice, por esto reinó la muerte, mucho más, quiere decir que va a pasar algo que va a ser superior a la muerte en que estamos viviendo. Pero ¿cómo así? Si estoy muerto no estoy viviendo. No, muerte interior, muerte física, en la cual por consecuencia de estar adentro como herido, como muerto, como enfermo, la parte física se refleja igual. Y dice, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ay, esto es lindo. Di conmigo, si yo recibo el don de gracia, que se refiere al perdón, al arrepentimiento, porque no hay perdón si no hay arrepentimiento, que es de lo que vamos a hablar luego, la gracia de Dios no puede venir y el don del perdón, que es la justicia que Dios me da, no se puede instalar. Quiere decir que mientras en nosotros esté el rey del pecado, el que domina nuestra mente, el espíritu dominante,
pues Él es el que va a reinar en nuestro ser interior y en nuestro ser natural. Pero el solo hecho de recibir a Jesús hace que uno que es mucho más potente, inclusive lo creó a Él y después se pervirtió, pero cuando llega el que lo creó, lo expulsa y se instala el don de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, la compasión y la justicia de Dios. Pero de eso seguiremos hablando en el próximo clip. Por ahora, yo quiero que tú tomes la decisión de decir, yo quiero cambiar. Hasta hoy están las ataduras y las ligaduras y el encadenamiento genealógico transferido de descendencia a descendencia. Y digas conmigo, Señor Jesús, en este día yo quiero romper con aquellas ataduras de violación, de maltrato físico, de maltrato verbal, que me ha apabullado, la gente que me ha aplastado, me ha humillado y que no me ha dado el valor con el que tú me miras. Aquellos que han trazado mi camino y yo me he dejado llevar por lo que han trazado. Padre, yo hoy renuncio. Y yo digo que no importa las transgresiones que mis padres, mis tíos o mis hermanos o familiares o esposo o esposa han hecho en mi vida. Yo hoy mato ese pecado. Te lo entrego a ti, Señor. Porque reconozco que en ti estaba muerto el pecado cuando estabas en la cruz. Que yo pertenezco a la resurrección del Señor, que es la vida a la vida de Dios. Y yo te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego la manera de yo coordinar mi conciencia. Que seas tú pensando en mí, que sea tu palabra hablándome a mí, que seas tú explicándome la palabra para que mis hechos cambien, Señor. Para que yo pueda decir, yo soy de Dios. Porque hago y pienso solo en que Él es el único que lo puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.